Creo que todos nosotros sabemos que en esta época del año, suele ser más estrés que gozo. Hay muchos eventos, muchas fiestas de fin de año, muchas celebraciones familiares. La agenda está llena de actividades. Nos estresamos por comprar regalos para amigos, familiares, hijos. Nos preocupamos en cómo gastar el aguinaldo o cómo pagar el aguinaldo a los empleados, dependiendo del caso. Nos estresamos en cómo planificar las vacaciones, cómo hacer los viajes en familia, a dónde ir, cuándo. Y es fácil perderse en todo este ruido que supuestamente debería ser una celebración. Es muy fácil distraerse del verdadero motivo de la Navidad. Y tal vez un programa en la iglesia o una prédica que escuchamos en estos días suele ser lo único realmente relacionado al motivo de esta celebración. Lastimosamente suele ser una realidad. Y no solo nuestro corazón nos desvía del tema, sino el mundo también hace un gran esfuerzo para captar nuestra atención. Y el mundo está constantemente tratando de obscurecer el verdadero motivo detrás de la celebración de la Navidad. Y todas las historias de Papá Noel y todas las demás fábulas, otros personajes, otros cuentos relacionados, no solo obscurecen la historia de la Navidad, sino también la distorsionan completamente. Y esto ha llevado incluso a que muchos cristianos lleguen a creer a que tal vez es mejor ni celebrar la Navidad. Porque el mundo está tan, o esta historia o esta celebración está tan contaminada con todas estas prácticas y fábulas paganas. Pero hermanos, nosotros como creyentes creemos que sí hay motivos bíblicos para celebrar el nacimiento de Jesús. Creemos que sí hay motivos para celebrar que Dios se hizo hombre y que se humilló a nuestro nivel, a semejante nivel, para acercarse a nosotros y para acercarnos a nosotros a Él. Y creemos que es bueno recordar su nacimiento y meditar en este evento histórico y en este evento fundamental para nosotros. Porque es algo revelado en su palabra también. La historia de la Navidad está en la Biblia. Es inspirada por Dios para que nosotros aprendamos de esta historia y que podamos creer a través de estos sucesos. Así que nosotros hoy queremos celebrar la Navidad. Y eso significa primeramente recordar la Navidad, recordar a Cristo, cómo nació, cómo vino al mundo, y luego gozarnos en esto, celebrarlo, alegrarnos en lo que ha hecho. Y finalmente, como tercer punto, queremos, luego de recordarlo y gozarnos en él, queremos anunciarlo también al mundo. Y eso es lo que vamos a ver en el recorrido de la historia a través del Evangelio de Lucas que vamos a hacer hoy. Vamos a recordarnos en lo que leemos, recordarnos en este nacimiento. Vamos a ver cómo diversos personajes se gozaron en esta historia y también cómo luego fue anunciado a otras personas esta hermosa noticia. Así que vamos a leer varios textos del capítulo o del Evangelio de Lucas, iniciando en el capítulo 1, los versículos 26 y 27. Ahí leemos lo siguiente, me pueden acompañar en la lectura. Ya les aclaro que hoy les advierto que hoy vamos a leer mucho. Y eso es algo bueno porque tenemos toda la historia aquí narrada de forma simple, fácil de entender. Aunque esté llena de teología, no es como un libro sistemático de teología que hay que buscar por página los temas. Esto está narrado como una historia. Así que vamos a
leerlo y la prédica va a ser muy similar a contar una historia. En Lucas capítulo 1, 26 y 27 inicia esta historia así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Así inicia nuestra historia. Y es algo que hemos escuchado una y otra vez, ¿no? Tal vez la hemos escuchado tantas veces que nuestra mente ya nos quiere hacer pensar o ya no nos quiere hacer pensar y reflexionar profundamente sobre lo que está ocurriendo aquí. Hermanos, imagínense o piensen o traten de profundizar en esto. Dios, el Creador, el Todopoderoso, va a enviar a su Hijo al mundo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo haríamos nosotros si tuviéramos una gloria, una majestad, un poder infinito? Claramente no enviaríamos al principal ángel que tenemos a disposición para que vaya a una región despreciada por Israel, a Galilea. Y no solo a eso, sino a una ciudad casi desconocida, a Nazaret. Nosotros probablemente pensaríamos, bueno, vamos a hacer un gran show, llegar con todo el ejército del cielo, ir directamente a los reyes, desafiarlos. Ahora viene el Hijo del Todopoderoso. Pero Dios no lo hace así. Dios va y envía a su mensajero a una virgen, a una mujer no importante, una mujer promedio. No tenía nada especial. Tal vez podríamos decir, bueno, era del linaje de David. Eso ciertamente era algo especial. Y sí, podríamos decir eso. Pero en la práctica vemos que eso no tenía ningún beneficio para ella. Tampoco para José, que también venía de David. Él era carpintero. Era un hombre simple. No tenía ningún privilegio de algún tipo de nobleza. No tenía riquezas. Era gente muy común, promedio. Y esto refleja un gran contraste entre Dios y los hombres. Y Dios está haciendo lo impensable, ¿no? Está anunciando esta gran historia de una forma tan humilde. Dios vendrá al mundo a asumir forma de algo que Él mismo había creado. Recuerden en la creación de Adán, Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero ahora Él mismo va a hacerse hombre y va a asumir una forma que es muy inferior a Dios. Aún manteniéndose, o sea, sigue siendo Dios, obviamente, pero Él asume la naturaleza humana, que en sí ya es inferior a Dios. Ahora, ya en la creación el hombre era muy inferior a Dios, pero esa diferencia aumentó aún más cuando desobedeció a Dios, cuando el hombre desobedeció a su Creador. Y ese Dios ahora bajará a habitar entre los hombres, asumirá forma de hombre y se reducirá a este nivel. Este Dios glorioso y majestuoso y poderoso ahora va a asumir una forma de siervo, en humillación, en pobreza. La humanidad como tal ya estaba muy debajo en el nivel en comparación con Dios, más todavía por haber caído con el pecado. Pero no solo eso, que Dios ahora va a mezclarse, va a estar entre estas personas, entre estos hombres que se han rebelado contra Él. Y no lo hace a través de la nobleza o a través de gente importante.
o ricos o poderosos, sino que va a personas comunes y corrientes como esta Virgen María. Entonces el ángel le habla a María y le está explicando que Dios la está bendeciendo con algo grandioso. Fíjense lo que dice en el versículo 28. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Qué susto deberá haber tenido esta joven mujer, ¿no? Imagínense, para empezar, no era normal que los ángeles vengan a hablar con los hombres. Tenemos muy pocas historias en el Antiguo Testamento donde ángeles vienen a hablar directamente con una persona. Y siempre las personas tenían gran temor en una situación como esta. Y tal vez María se está preguntando, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién es esta persona? ¿Es algo real? ¿Estoy soñando? ¿Me va a hacer algún daño? ¿Qué está pasando aquí? O sea, no sabemos bien cómo se siente, pero claramente es un encuentro sobrenatural y María probablemente está muy atemorizada ante esta presencia divina. Ahora ella aún no sabe cuál es el motivo detrás de esta bendición. ¿Por qué ella es bendita entre las mujeres? Vemos que ella sí está aturbada. Dice el versículo 29, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería ese. Claramente hay muchos pensamientos que están pasando por su mente, pero el ángel la conforta con las siguientes palabras. Leemos del 30 al 33, que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué mensaje más poderoso, ¿no? Nunca en la historia del pueblo de Israel alguien había recibido este mensaje específico. Siempre las profecías eran: en algún momento del futuro va a venir el Mesías. Esperen, tengan paciencia, cuando venga el tiempo anunciado, ahí vendrá el Mesías. Pero ahora este mensaje es: vos darás a luz a este Mesías. Vos concebirás en tu seno, vas a dar luz a un hijo. O sea que el tiempo ha llegado y tú eres la favorecida por el Señor para ser parte en este gran milagro. Y dice el ángel que este hijo, que claramente va a ser hijo de María, pero será llamado Hijo del Altísimo. O sea que va a ser Dios mismo, Hijo de Dios, el Hijo de Dios. O sea, va a ser hombre y Dios al mismo tiempo. Va a ser Dios hecho hombre. Entonces ya vemos que este niño va a ser un hombre diferente, porque es 100% hombre y 100% Dios. Y dice el ángel que le pondrás el nombre Jesús, que en aquel entonces era un nombre muy común. Era la versión griega para Josué. Y eso significa, el nombre significa Jehová es salvación o Jehová salva. Entonces claramente el nombre ya indicaba qué es lo que este niño iba a hacer, qué es lo que este Mesías iba a hacer. Iba a salvar a pecadores. Ahora vemos que en este anuncio vemos que el problema moral del hombre va a ser restaurado.
Pero no solo eso. Dice también el ángel que el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y esta es una profecía del Antiguo Testamento. Y no solo está conectada a David, sino también incluso a Jacob, como vemos en las palabras del ángel. O sea que Israel tendrá nuevamente un rey, pero no será como otros reyes que ascienden a llegar al poder y luego lo pierden o mueren, sino que este rey será un rey eterno. Siempre tendrá vida, porque su reino será eterno. Entonces, lógicamente, el rey también va a vivir eternamente. Y todos los que forman parte de este reino van a ser eternos. Leamos versículo 34, la respuesta de María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Cómo puede ser esto?, dice María. Y nosotros ahora no tenemos que ir a juzgarla directamente y decir: pero qué poca fe. ¿Cómo no vas a creer las palabras? No, imagínense esta situación. Ella no entiende cómo puede nacer un hijo de mí si soy virgen. Ella claramente entendía todo el proceso, entendía que esto sería algo sobrenatural. Esto no es algo que puede suceder según las leyes de la naturaleza. Por eso ella no entiende. Y pregunta: ¿cómo puede ser esto? Y el ángel, con gracia, le trata de explicar. Miren las palabras del 35 en adelante. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí el ángel le está explicando: mira, María, esto sí es algo sobrenatural. Es algo que solo el Espíritu Santo, que solo Dios puede hacer. Y está explicándolo como está ahí, ¿no? Dios vendrá, o sea, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y usa un vocabulario que es muy similar al de la creación, donde el Espíritu de Dios estaba sobre la superficie del agua, con su sombra pasando o cubriendo el vacío y la oscuridad. Y de forma similar esto es un milagro también. Dios se hace hombre de una forma sobrenatural. Y para ayudarle a María a entender y a creer esto, el ángel le dice: mira, esto es algo sobrenatural, pero tu pariente Elizabeth también tiene un embarazo sobrenatural. También ocurrió un milagro ahí. Puedes visitarla y mirar y verificar que Dios realmente está obrando en este pueblo. Y que puedes confiar en las palabras que te han sido anunciadas. Eso es básicamente lo que el ángel le está explicando. Le está explicando cómo eso va a suceder y le está mostrando un ejemplo de otra persona donde también ocurrió un milagro, algo sobrenatural. Entonces, ahora sí vemos la respuesta nuevamente de María. Hágase, como dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta respuesta es incluso mucho mejor que la que dio Zacarías, que no leímos ahora la historia, pero en
el padre de Juan el Bautista, inicialmente no tenía fe, no tenía confianza, no creía el mensaje que el ángel le vino a anunciar. Y a causa de eso, no pudo hablar hasta el nacimiento. Pero aquí María sí cree en estas palabras y dice, se somete a la voluntad de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego María visita a Elizabeth. Leamos del 39 al 45. Dice así: en esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Imagínense la alegría de estas dos mujeres, ¿no? Especialmente la de Elizabeth, que toda su vida no pudo tener hijos y ahora no solo sobrenaturalmente tiene un hijo, sino que recibe un hijo muy especial, Juan el Bautista, que iba a ser el que anuncia la llegada, el que prepara el camino para el Mesías. Imagínense la alegría de estas dos mujeres. Y no solo las mujeres, sino hasta las criaturas, o Juan el Bautista aquí, saltó en el vientre de gozo. Eso también es algo sobrenatural. Dios claramente estaba obrando en esta historia. Y María, en su felicidad, en su gozo, alaba al Señor con estas palabras. Leemos del versículo 46 en adelante. ¿Cómo alaba al Señor por lo que está sucediendo? Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María aquí vemos claramente que ya reconoce la magnitud de este evento. Ya reconoce la misericordia del Señor en lo que está por suceder. Que Él va a humillar a los orgullosos y a los soberbios. Que el Señor va a empobrecer a los ricos. Que va a quitar el poder a los poderosos. Y que va a mostrar misericordia a los que le temen. Y que va a alimentar a los hambrientos. Y que va a exaltar a los humildes. O sea, es como que la intervención que Dios está por hacer va a girar la vuelta o va a cambiar todo en el mundo. Podemos admirar la fe de María y podemos tomarnos un ejemplo en el gozo de Elizabeth, pero no son los únicos que fueron impactados con esta historia. Veamos más adelante en el capítulo 2 cómo se van agregando personajes a esta historia de la Navidad. Acompáñenme a Lucas capítulo 2
Versículos 1 al 7. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos una enorme ironía en este texto. El rey del Imperio Romano, el imperio más poderoso de la tierra, o sea, el emperador, el rey más poderoso de la tierra, manda a todos los habitantes de su reino a un censo para que él pueda saber a quién le tengo que cobrar impuestos y cuántos impuestos voy a poder recaudar, cuántas personas hay en este reino, a cuántos soldados podría reclutar. Este rey, emperador, César Augusto, claramente pensaba que él era lo más cercano a una divinidad. Era soberbio, orgulloso, creía ser rico y poderoso. Pero la ironía es que aquí José y María, en obediencia a este rey que ni era de su nación, van a un pueblo en el que ya había sido profetizado el nacimiento del Rey de Reyes. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Un rey eterno estaba por nacer y Dios se humilla de esta forma, ya desde antes de su nacimiento. Y un bebé más poderoso y más sabio y más santo que el emperador de Roma estaba por nacer y nació en esta pequeña ciudad. No había lugar en el mesón, dice. Claramente todos estaban ocupados con las cosas del día a día, al igual que nosotros hoy estamos muchas veces más ocupados con las cosas terrenales que con las celestiales. Y en medio de todo eso nace este Salvador, nace este Rey de Israel. Y Dios no lo va a dejar inanunciado. Va a anunciar esto, lo que está sucediendo, pero lo hace de una forma totalmente inesperada para alguien como nosotros. ¿A dónde va? ¿A dónde envía a sus ángeles nuevamente? Para anunciar lo que ha pasado, para anunciar este milagro. Va a unos pastores que estaban en el campo, leemos en el versículo 8. Estaban cuidando los rebaños durante las vigilias de la noche. Y viene el ángel del Señor, se les presentó y dice el texto, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Nuevamente vemos que cuando Dios se muestra a los hombres, cuando Dios muestra su gloria, una criatura caída siempre va a temer. Ahí sí es la hora de la verdad. Y ahí sí reconocemos lo pequeños que somos, lo sucios que somos y lo débiles que somos en comparación con el Dios Santo y Todopoderoso. Y así también estos pastores, totalmente insignificantes, ninguna posición especial en la sociedad, son visitados por la gloria del Señor.
El Señor como que abre el cielo para que puedan ver lo que está sucediendo. Apareció un ángel y luego también un coro celestial. Y es natural que estos tengan gran temor. Pero el ángel les dijo, versículo 10, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre hombres, entre los hombres en quienes Él se complace. Nuevamente el ángel les está dando una explicación de por qué no hay necesidad de tener temor. Claramente deberíamos temblar ante un Dios santo, pero ante una noticia como esta, el ángel les explica, no teman. O sea, les está dando la orden inclusive, no teman, porque esto no es para su condenación, esto es para su salvación. Un Salvador ha nacido para ustedes. Y también en esta ocasión, como una señal, el ángel les dice cuál es esa señal. Y uno pensaría, bueno, tal vez un trono, si viene un rey, obviamente va a estar en un trono con un ejército tal vez un palacio, o si viene del cielo, bueno, tal vez una nube de gloria. Algo de eso va a ser una señal majestuosa de Dios cuando viene a los hombres, ¿no? Pero no, la señal es, como dice el texto, un niño envuelto en pañales. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Qué diferente a nuestro concepto humano y caído de lo que es mostrar gloria, ¿no? Pensaríamos que Dios podría haberlo hecho de una forma totalmente, no sé, pero ¿por qué humillarse tanto, no? Y estos ángeles, en la presencia del Señor, ellos ven toda la gloria y por eso dan gloria a Dios en las alturas. Ellos saben lo que está ocurriendo. Los hombres, todos los personajes en esta historia, tienen solamente un conocimiento parcial de lo que realmente está sucediendo con la venida del Señor. Claro, con el tiempo iban aprendiendo más y después la muerte y resurrección del Señor, ahí es como que finalmente se abren todos los ojos. Pero aquí los ángeles ya están dando gloria a Dios en las alturas por lo que está sucediendo. Y este término, gloria, en el Antiguo Testamento corresponde a una palabra que significa que algo es pesado, o sea, que algo tiene valor en sí mismo, que tiene un valor intrínseco. Y esa es la gloria de Dios, tiene valor, muestra lo valioso que es Dios. Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Sigue el texto, versículo 16. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho.
en este momento o hasta el desarrollo de este punto, todos quedaban maravillados por lo que estaba sucediendo. Claro, vino el Mesías, vino el Rey de Israel, ¿no? Ahora sí, el pueblo finalmente iba a ser rescatado de sus grandes enemigos. Finalmente, por fin llegó el rey que iba a derrotar a todas las naciones enemigas de Israel. Y es cierto, pero el primer enemigo que tuvo que ser derrotado era la muerte misma. El problema del pecado es mucho más grande que cualquier problema político o económico que tengamos. Todas esas cosas en este punto todavía no estaban, o digamos, no todas las personas en este punto reconocían todo esto que iba a suceder todavía y toda la implicancia que tenía este nacimiento. Pero vemos ahí que María atesoraba todas estas cosas en su corazón. Probablemente María luego, especialmente durante el ministerio público de Jesús, tuvo que sufrir mucho, porque veía cómo este gran Salvador, cómo este Dios hecho hombre, estaba siendo constantemente rechazado por los hombres y cómo iba a ser perseguido por los hombres y cómo la gente iba a oponerse a este Salvador. Probablemente María sufrió mucho, por lo menos hasta el momento de la resurrección. Y vemos también más adelante un personaje, o unos días más después de este evento, a un personaje que habla un poco acerca de esta realidad. Tenemos el hermoso anuncio del ángel a María, a Elizabeth o a Zacarías. Tenemos los hermosos cánticos de María y de Zacarías. Tenemos los cánticos de los ángeles. Pero también hay, digamos, una verdad que es más difícil de digerir. Y esa la encontramos en los versículos 22 al 35. Vamos a leer acerca de este personaje que también está conectado a la Navidad, pero que muchas veces es ignorado en esta historia. Dice así el texto 22 en adelante. Al cumplirse los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí tenemos a un profeta que nos cuenta más acerca de este Salvador. No solamente es el Salvador de Israel, sino también de todos los pueblos, de los gentiles también. Claramente tenemos aquí una revelación de algo asombroso que va más allá de Israel. Este personaje reconoce que este Salvador no es solamente un Salvador político para el pueblo de Israel, no solamente va a morir por los pecados de su pueblo que forma parte de Israel, sino que también va a ofrecer salvación a los gentiles.
Pero sigue la revelación a este Simeón. Dice así 33 en adelante. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí parece que cambia el tono del mensaje acerca de Jesús. Hasta ahora era todo lindo, ¿no? Un niño en pañales, la gloria del Señor se aparece a los pastores, un ángel viene a anunciar buenas noticias, el Salvador ha llegado, pero hay una dura realidad. Hay una verdad difícil de digerir, y es que este hombre, este Dios hecho hombre, va a ser para caída y levantamiento de muchos. Va a ser una señal de contradicción. Es decir, va a causar como una división entre los que lo aceptan y los que lo rechazan. No es lo mismo simplemente reconocer estos hechos históricos a realmente creer en este Salvador. Y luego, más adelante en el transcurso de la vida y el ministerio de Jesús, vemos claramente cómo se cumple esta profecía. Que esta salvación que había venido iba a ser rechazada por la gran mayoría del pueblo. Y eso es algo que Simeón está profetizando, que será para caída de un grupo y la salvación de otro grupo. Es una dura verdad relacionada al nacimiento de Jesús. Y para terminar, tenemos a otro personaje en esta historia, que es Ana. Y leemos así acerca de ella a partir del versículo 36. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en este preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí tenemos una mujer de edad muy, pero muy avanzada ya. Y estaba sirviendo al Señor 24/7. Todo el tiempo estaba en el templo. Estaba orando y ayunando constantemente. O sea, vivía para el Señor. No se tomaba vacaciones. No se tomaba un tiempo para sí misma nomás. Estaba completamente dedicada al Señor y a servirlo. ¿Y qué hace ella cuando se da cuenta de esta historia, de este niño, que Dios ha venido, que el Salvador ha llegado? Anuncia esta hermosa noticia a todos los que buscan salvación. Claramente había un remanente de personas en Israel que estaban esperando al Mesías y estaban esperando esta noticia de que ha llegado el Salvador. Y eso es lo que Ana está evangelizando. Está evangelizando a las personas. Les está contando que este Mesías ha nacido. Ella es otro personaje que es como que está un poco en la sombra o quedó un poco en la sombra de esta hermosa historia. Con todos estos personajes que hemos observado, creo que podemos aprender mucho de ellos y tomarnos un ejemplo de su fe y de su gozo. Espero que nosotros podamos creer también como creyó María. Y espero que podamos gozarnos también en la Navidad, así como Elizabeth. Y que podamos maravillarnos
de lo ocurrido, así como los pastores. Pero también espero que podamos reconocer la verdad, la dura verdad, que muchas veces es rechazada. Así como Simeón profetizó acerca de esta realidad. Que esta piedra de salvación también será piedra de tropiezo para muchos. Y que todo eso podamos anunciarlo fielmente también, así como lo hizo Ana, aún siendo ya de edad muy avanzada, sin tener excusas. Ese es mi deseo para nosotros, que podamos, en medio de todo este ruido navideño, por así decirlo, en medio de todo ese estrés que tenemos con las fiestas, con las compras, con las vacaciones, que podamos volver a recordar esta hermosa historia, que podamos volver nuevamente a glorificar al Señor por lo que ha hecho y que podamos anunciar esta hermosa verdad, este evangelio, a todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa historia, por esta hermosa realidad de que tú has venido a la tierra, te has hecho hombre, no solo para morir por nosotros, sino para vivir también para nosotros, para llevar esa vida perfecta que nosotros no podríamos llevar, y para cargar con nuestro pecado y pagar por ese pecado en la cruz, para reconciliarnos con Dios para toda la eternidad y estar en su gloriosa presencia, alabándolo constantemente. Pedimos que esta verdad sea realmente el motivo de celebración en estas fechas. Que tú nos ayudes a mantenernos enfocados en las cosas que realmente son importantes. Y que todo el estrés del mundo, todas las preocupaciones que podríamos tener, que esas sean de un rango muy, muy inferior a esta hermosa verdad que es tu evangelio, Señor. Oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.